Bombazo en el Real Madrid. Manu Koné al Real Madrid. El nombre que empieza a sacudir el mercado y podría cambiar el futuro del centro del campo blanco. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy tenemos que hablar de un futbolista que, sin hacer tanto ruido como otras grandes estrellas del fútbol europeo, empieza a aparecer con mucha fuerza alrededor del Real Madrid. Su nombre es Manu Koné, y aunque por el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte del club, varios medios europeos aseguran que la dirección deportiva blanca sigue muy de cerca su evolución. Como siempre decimos en este canal, hablamos de rumores e informaciones publicadas por la prensa, pero cuando un jugador reúne un perfil tan interesante para el Real Madrid, merece la pena detenerse y analizar por qué el madridismo empieza a ilusionarse. Porque hay algo que Florentino Pérez ha demostrado durante los últimos años. El Real Madrid ya no espera a que un futbolista alcance su precio más alto para intentar ficharlo. Todo lo contrario. La estrategia del club consiste en detectar talento antes que nadie, estudiar cada detalle y actuar en el momento oportuno. Así llegaron jugadores que hoy forman la columna vertebral del equipo. Y precisamente por eso el nombre de Manu Koné no debería sorprender a nadie. No estamos hablando del futbolista más mediático del mercado. Tampoco del jugador que aparece todos los días en las portadas. Pero sí de uno de esos centrocampistas que, cuando los observas durante 90 minutos, entiendes inmediatamente por qué tantos clubes importantes llevan tiempo siguiéndolo. Hay jugadores que destacan por una sola cualidad. Otros llaman la atención únicamente por su capacidad física. Y después están futbolistas como Manu Koné. Centrocampistas capaces de recuperar un balón cerca de su propia área, y apenas unos segundos después, conducir 30 metros eliminando rivales hasta dejar a su equipo en una posición de ataque. Ese tipo de jugadores son cada vez más difíciles de encontrar. Y precisamente por eso tienen un valor enorme en el fútbol moderno. Lo más curioso de toda esta historia es que, si finalmente el Real Madrid decidiera apostar por él, no tendría que afrontar una operación comparable a las cifras astronómicas que suelen mover las grandes estrellas del mercado. Esa puede ser una de las claves. Porque mientras algunos clubes destinan cantidades descomunales para incorporar nombres ya consolidados, el Real Madrid continúa explorando perfiles con un enorme margen de crecimiento y un coste mucho más razonable. Eso no significa apostar por un futbolista de menor nivel. Significa detectar al jugador adecuado antes de que todo el continente compita por él. Y Florentino Pérez ha demostrado en numerosas ocasiones que esa forma de trabajar suele dar excelentes resultados. Cuando muchos aficionados escuchan por primera vez el nombre de Manu Koné, la reacción suele ser la misma. ¿Realmente tiene nivel para vestir la camiseta del Real Madrid? Es una pregunta completamente lógica. Porque defender este escudo exige muchísimo más que talento. Exige personalidad. Exige carácter. Exige fortaleza mental. Y, sobre todo, exige competir cada fin de semana sabiendo que un buen partido nunca es suficiente. En el Real Madrid siempre se espera más. Sin embargo, cuanto más se analiza la evolución de Manu Koné, más sentido empieza a tener este rumor. Porque hablamos de un centrocampista que ha crecido temporada tras temporada. Un futbolista que ha mejorado en la toma de decisiones. Que entiende cuándo acelerar el juego y cuándo pausar el ritmo. Que no se esconde cuando recibe el balón. Y que disfruta precisamente de esos partidos donde la presión resulta insoportable para muchos otros jugadores. Hay algo que diferencia a los grandes centrocampistas de los simplemente buenos. La capacidad para recibir rodeados de rivales sin perder la tranquilidad. Y esa es una de las grandes virtudes del francés. No necesita desprenderse inmediatamente del balón. Levanta la cabeza. Analiza. Protege la posesión con el cuerpo. Y encuentra la mejor solución incluso cuando parece no existir ninguna. Eso explica por qué tantos entrenadores valoran su inteligencia táctica. Pero hay un aspecto que, probablemente, resulta todavía más interesante para el Real Madrid. Su entendimiento con Aurélien Tchouaméni. Cada vez que ambos han coincidido con la selección francesa, han dejado sensaciones muy positivas. No hablamos únicamente de dos futbolistas ocupando posiciones parecidas. Hablamos de dos centrocampistas que parecen complementarse de forma natural. Mientras uno equilibra, el otro rompe líneas. Mientras uno protege la espalda de la defensa, el otro conduce el balón hacia zonas peligrosas. Se entienden. Se cubren. Se comunican. Y eso tiene muchísimo valor. Porque cualquier entrenador sabe que construir sociedades dentro del campo resulta mucho más complicado de lo que parece. No basta con juntar buenos jugadores. Hay que encontrar futbolistas que potencien las virtudes del compañero. Y esa conexión ya existe. Imaginar a ambos compartiendo el centro del campo del Santiago Bernabéu resulta inevitable para muchos aficionados.
Especialmente porque Tchouaméni conoce perfectamente lo que significa vestir de blanco. Sabe convivir con la presión. Sabe cómo funciona el vestuario. Sabe lo que exige el madridismo. Y disponer de un compañero con el que ya existe una conexión futbolística consolidada podría facilitar enormemente la adaptación de Manu Koné si algún día termina llegando a Valdebebas. Ese detalle quizá pase desapercibido para muchos. Pero dentro de un proyecto tan competitivo como el del Real Madrid, cualquier ventaja cuenta. Y compartir idioma, cultura futbolística y una sociedad ya construida con uno de los líderes del centro del campo puede acelerar un proceso que, en otros futbolistas, suele requerir muchos meses. Además, Manu Koné reúne un perfil que parece diseñado para el fútbol que hoy exige la élite. Tiene físico. Tiene recorrido. Tiene calidad técnica. Tiene agresividad bien entendida. Y posee una capacidad extraordinaria para conducir el balón rompiendo líneas de presión. Muchos centrocampistas destacan por el pase. Otros por la recuperación. Él consigue combinar ambas facetas. Y cuando encuentra espacios para avanzar, obliga al rival a modificar completamente su estructura defensiva. Ese tipo de acciones generan superioridades sin necesidad de realizar un pase imposible. Simplemente conduciendo. Simplemente avanzando con decisión. Eso es oro para cualquier entrenador. Y también para un equipo como el Real Madrid, donde muchas veces los partidos se deciden precisamente gracias a la capacidad de un centrocampista para romper el equilibrio del rival. Otro aspecto que gusta especialmente de Manu Koné es su mentalidad competitiva. Nunca da la sensación de conformarse. Siempre busca un balón más. Un esfuerzo más. Un duelo más. Y ese hambre es exactamente la que caracteriza a los futbolistas que terminan triunfando en el Santiago Bernabéu. Porque aquí nadie regala minutos. Aquí nadie juega por el nombre que aparece en la espalda. Cada entrenamiento es una competición. Cada partido representa un examen. Y únicamente sobreviven aquellos que entienden el peso de este escudo. Precisamente por eso varios analistas consideran que Manu Koné podría convertirse en una de las mejores oportunidades del mercado. No porque sea una operación sencilla. No porque exista un acuerdo. Sino porque su relación entre calidad, edad, margen de crecimiento y posible coste económico resulta extraordinariamente atractiva para cualquier gran club. Y el Real Madrid no sería el único que lo sabe. Diversos medios europeos aseguran que importantes clubes de la liga inglesa continúan observando muy de cerca su evolución. También otros gigantes del continente habrían seguido sus actuaciones durante las últimas temporadas, conscientes de que encontrar un centrocampista con estas características y todavía con margen de mejora es cada vez más complicado. Eso significa que Florentino Pérez, si realmente considera que Manu Koné puede formar parte del futuro del Real Madrid, probablemente no dispondrá de demasiado tiempo para tomar una decisión. Porque cuando un futbolista empieza a consolidarse en el fútbol europeo, su precio rara vez permanece estable durante mucho tiempo. Y la historia del mercado demuestra que esperar demasiado puede convertir una gran oportunidad en una operación prácticamente imposible. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Manu Koné tiene las condiciones necesarias para vestir la camiseta del Real Madrid? Os leo en los comentarios porque el debate promete ser apasionante. Y si disfrutáis de este tipo de contenido sobre la actualidad, los rumores y el futuro del mejor club del mundo, no olvidéis apoyar el canal con vuestro me gusta y suscribiros para seguir viviendo juntos toda la información que rodea al madridismo. Porque hay un detalle sobre Manu Koné que podría convertir este rumor en mucho más que una simple especulación de mercado, y cuando se analiza con calma, empieza a entenderse por qué algunos dentro del entorno del fútbol europeo creen que encajaría a la perfección en el proyecto del Real Madrid. Hay una pregunta que cada vez se repite con más fuerza entre el madridismo. Si el Real Madrid decidiera apostar por Manu Koné, ¿cuánto tardaría realmente en convertirse en titular? A simple vista puede parecer una cuestión precipitada. Al fin y al cabo, estamos hablando de una plantilla repleta de estrellas, de futbolistas que llevan años compitiendo al máximo nivel y de un centro del campo donde la competencia es probablemente una de las más exigentes de todo el fútbol europeo. Pero precisamente cuando se analiza con calma el perfil de Manu Koné, es cuando esa posibilidad deja de parecer una locura. Porque no hablamos de un jugador que necesite cambiar completamente su forma de entender el fútbol para adaptarse al Real Madrid. Todo lo contrario. Su estilo parece encajar de manera natural con la evolución que ha tenido el conjunto blanco durante las últimas temporadas. Hoy el fútbol exige centrocampistas capaces de hacer absolutamente todo. Ya no basta con tener un organizador clásico. Tampoco con un especialista exclusivamente defensivo. Los grandes equipos buscan futbolistas completos. Capaces de recuperar. Conducir. Presionar. Romper líneas. Ganar duelos. Interpretar espacios.
y ofrecer equilibrio cuando el partido entra en esos momentos donde cualquier error puede resultar definitivo. Precisamente ahí aparece uno de los grandes argumentos a favor de Manu Koné: su inteligencia táctica. Muchas veces los aficionados centran toda su atención en los goles o en las asistencias. Pero los entrenadores observan otras muchas cosas. ¿Quién ocupa el espacio correcto? ¿Quién sabe cuándo acelerar una presión? ¿Quién interpreta el momento adecuado para romper una transición rival? ¿Quién protege a los compañeros cuando el equipo pierde la posesión? Y en ese tipo de detalles Manu Koné destaca enormemente. No necesita llamar constantemente la atención para influir en un partido. Su fútbol resulta mucho más profundo. Hace mejores a los futbolistas que tiene alrededor. Y eso, dentro del Real Madrid, tiene un valor inmenso. Porque compartir vestuario con jugadores de talla mundial también exige saber potenciar sus cualidades. Imaginemos por un momento un centro del campo formado por Tchouaméni y Manu Koné. La primera sensación sería la de un equipo tremendamente sólido. Dos futbolistas con un despliegue físico extraordinario. Dos jugadores capaces de recuperar metros en muy poco tiempo. Dos centrocampistas preparados para sostener al equipo incluso cuando los laterales se incorporan constantemente al ataque. Pero limitar esa sociedad únicamente al aspecto defensivo sería un error. Porque ambos poseen una capacidad muy importante para iniciar jugadas. Especialmente Manu Koné. Cuando recibe el balón rara vez opta por la solución más sencilla únicamente para evitar riesgos. Si detecta un espacio, conduce. Si observa una línea libre, acelera. Si entiende que el rival está desorganizado, rompe la presión con personalidad. Y precisamente ese tipo de acciones son las que cambian el ritmo de los partidos importantes. No es casualidad que muchos analistas franceses destaquen precisamente esa capacidad para transformar una recuperación defensiva en una ocasión ofensiva apenas unos segundos después. Es un perfil tremendamente valioso. Especialmente para equipos acostumbrados a dominar la posesión pero que, al mismo tiempo, necesitan castigar rápidamente cualquier pérdida del adversario. El Real Madrid lleva muchos años construyendo un centro del campo donde todos sus integrantes puedan intercambiar posiciones con absoluta naturalidad. Eso obliga a los futbolistas a comprender perfectamente el juego. No existen especialistas limitados a una única función. Todos atacan. Todos defienden. Todos participan. Y Manu Koné parece responder exactamente a esa idea de fútbol. Además, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. La personalidad. Vestir la camiseta del Real Madrid significa convivir permanentemente con la presión. Cada partido genera titulares. Cada error ocupa portadas. Cada actuación es analizada hasta el último detalle. Muchos grandes jugadores han llegado al Santiago Bernabéu con un enorme prestigio y nunca consiguieron soportar ese nivel de exigencia. Por eso la dirección deportiva siempre concede tanta importancia al carácter. Y quienes han seguido la evolución de Manu Koné coinciden en destacar precisamente esa virtud. No baja los brazos. No desaparece cuando el partido se complica. No transmite nerviosismo. Sigue pidiendo el balón. Sigue compitiendo. Sigue intentando cambiar el encuentro. Ese tipo de mentalidad suele marcar enormes diferencias en el fútbol de élite. Porque la calidad técnica puede entrenarse. La lectura táctica mejora con la experiencia. Pero la personalidad competitiva es mucho más difícil de encontrar. Otro elemento que convierte esta posible operación en especialmente interesante es el contexto económico. Durante años parecía imposible hablar del Real Madrid sin pensar inmediatamente en fichajes multimillonarios. Sin embargo, la realidad ha cambiado. Florentino Pérez ha demostrado que el club ya no basa su planificación exclusivamente en incorporar al futbolista más caro del mercado. Ahora el objetivo consiste en encontrar oportunidades. Jugadores jóvenes. Con experiencia suficiente para competir inmediatamente. Pero también con margen para seguir creciendo dentro del proyecto. Y Manu Koné responde perfectamente a ese modelo. Diversas informaciones publicadas por la prensa especializada coinciden en que su coste sería muy inferior al de otras grandes estrellas que ocupan la misma posición. Eso convierte la operación en algo especialmente atractivo. Porque el Real Madrid podría reforzar una zona estratégica del campo sin comprometer la estabilidad económica del proyecto. Ese equilibrio entre calidad deportiva e inversión inteligente es precisamente una de las señas de identidad del club durante los últimos años. Pero existe otro motivo que explica por qué tantos aficionados empiezan a ilusionarse con este rumor. La selección francesa. Compartir vestuario con algunos de los mejores futbolistas del mundo obliga a competir diariamente al máximo nivel.
Y Manu Koné ha ido ganando protagonismo gracias a sus actuaciones, demostrando que puede rendir en escenarios de máxima exigencia. Especialmente cuando comparte el centro del campo con Aurelien Tchouaméni. Su entendimiento parece completamente natural. No necesitan demasiadas indicaciones. Se cubren mutuamente. Se alternan en las incorporaciones. Interpretan perfectamente cuando uno debe permanecer y cuando el otro puede romper líneas. Ese tipo de automatismos resulta muy difícil de construir desde cero. Y precisamente por eso podría convertirse en una ventaja muy importante si ambos coincidieran también defendiendo la camiseta del Real Madrid. No sería comenzar una sociedad. Sería continuar desarrollándola. Y eso podría acelerar notablemente la adaptación de Manu Koné al fútbol español. Sin embargo, el Real Madrid sabe perfectamente que no será el único interesado. La progresión del francés tampoco ha pasado desapercibida para otros gigantes europeos. Clubes de la liga inglesa continúan siguiendo muy de cerca su evolución, conscientes de que un futbolista con semejante combinación de físico, técnica e inteligencia táctica resulta cada vez más difícil de encontrar. También otros equipos con aspiraciones de conquistar la Liga de Campeones observan atentamente su situación. Porque cuando aparece un centrocampista capaz de ofrecer tantas soluciones diferentes, el mercado reacciona rápidamente. Y eso significa que Florentino Pérez tendrá que valorar cuidadosamente cuál es el momento adecuado para actuar. Esperar demasiado podría provocar una subasta entre varios clubes. Adelantarse la competencia, en cambio, podría permitir al Real Madrid cerrar una incorporación estratégica antes de que el precio del jugador aumente considerablemente. La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Está Manu Koné preparado para asumir el desafío más grande de su carrera? Muchos creen que sí. Pero existe un argumento todavía más poderoso que podría convertirlo en una pieza fundamental dentro del futuro del Real Madrid. Y cuando se analiza ese detalle, la operación empieza a tener todavía mucho más sentido. Existe una frase que se ha repetido durante décadas dentro del Real Madrid. El escudo está por encima de cualquier nombre. Y precisamente esa filosofía explica por qué el club continúa dominando el fútbol europeo generación tras generación. Las plantillas cambian. Las leyendas terminan sus etapas. Llegan nuevas figuras. Pero la exigencia nunca desaparece. Por eso, cuando aparece un futbolista con el perfil de Manu Koné, resulta imposible que la dirección deportiva no lo estudie con atención. Porque más allá del talento individual, el Real Madrid siempre busca jugadores capaces de sostener un proyecto durante muchos años. Y ahí es donde este rumor empieza a cobrar todavía más sentido. Si analizamos la evolución del centro del campo blanco durante las últimas temporadas, encontramos una idea muy clara. El club ha apostado por futbolistas con recorrido, con capacidad física, con personalidad, con margen de crecimiento. No busca únicamente especialistas. Busca futbolistas completos, capaces de adaptarse a diferentes sistemas, preparados para competir al máximo nivel en cualquier escenario. Y Manu Koné reúne prácticamente todas esas condiciones. No es casualidad que numerosos analistas consideren que pertenece a la nueva generación de centrocampistas franceses llamados a marcar una época. Su crecimiento ha sido constante. Cada temporada añade nuevos recursos a su juego. Cada año parece más maduro, más inteligente, más competitivo. Y eso es exactamente lo que suele buscar el Real Madrid cuando analiza incorporaciones de futuro. Otro aspecto especialmente interesante es que Manu Koné todavía no ha alcanzado el techo de su carrera. Muchos futbolistas llegan al Santiago Bernabéu después de haber ofrecido ya su mejor versión. Con él sucede justamente lo contrario. Da la sensación de que todavía puede evolucionar muchísimo. Y ese margen de crecimiento representa un valor enorme para cualquier gran club. Porque desarrollar a un futbolista dentro de la estructura del Real Madrid significa trabajar diariamente rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo. Entrenar bajo la máxima exigencia. Competir cada semana por todos los títulos. Y convivir con una cultura ganadora que obliga a mejorar constantemente. No todos soportan ese contexto. Pero quienes lo consiguen suelen dar un salto definitivo en sus carreras. Precisamente por eso muchos consideran que Manu Koné posee el perfil adecuado para triunfar en la Casa Blanca. Tiene físico para competir. Tiene calidad para participar en la construcción del juego. Tiene personalidad para asumir responsabilidades. Y, sobre todo, transmite esa sensación de hambre competitiva que tanto valora el madridismo. Nunca parece conformarse. Siempre busca crecer. Siempre quiere participar. Siempre intenta ofrecer una solución al equipo. Ese tipo de mentalidad marca enormes diferencias cuando se llega al club más exigente del mundo. Ahora bien, conviene recordar algo muy importante.
Por el momento no existe ninguna confirmación oficial. El Real Madrid no ha anunciado negociaciones. El entorno del futbolista tampoco ha confirmado contactos. Estamos hablando de rumores e informaciones publicadas por diferentes medios europeos que relacionan al centrocampista francés con el conjunto blanco. Y eso obliga a mantener la prudencia. Porque el mercado cambia constantemente. Lo que hoy parece una posibilidad puede desaparecer mañana. Y también ocurre lo contrario. Operaciones que nadie esperaba terminan convirtiéndose en realidad en apenas unos días. La historia reciente del Real Madrid está llena de ejemplos. Mientras toda Europa miraba hacia otros nombres, Florentino Pérez trabajaba en silencio. Y cuando el club decidía mover ficha, la operación ya estaba prácticamente cerrada. Ese estilo de trabajar forma parte de la identidad del Real Madrid. Sin ruido. Sin prisas. Pero con una planificación que pocas entidades son capaces de igualar. Precisamente por eso este tipo de rumores generan tanta expectación entre el madridismo. Porque cuando un perfil encaja tan bien en la política deportiva del club, resulta inevitable imaginar lo que podría ocurrir. También existe un aspecto económico que no debe pasarse por alto. En un mercado donde muchos centrocampistas alcanzan cifras absolutamente desorbitadas, Manu Koné representa una oportunidad mucho más accesible. Diversas informaciones apuntan a que su precio estaría claramente por debajo del de otras grandes estrellas internacionales. Y eso permitiría al Real Madrid reforzar una posición estratégica sin realizar una inversión desproporcionada. Ese equilibrio entre calidad, edad y coste es precisamente uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez desde hace varias temporadas. Invertir bien. No simplemente invertir mucho. Y cuando ambas cosas coinciden en un mismo futbolista, la operación se vuelve especialmente atractiva. Sin embargo, el tiempo juega un papel decisivo. Porque el Real Madrid no es el único gigante que sigue la evolución de Manu Koné. Diversos medios europeos aseguran que importantes clubes de la liga inglesa mantienen un seguimiento constante sobre el internacional francés. Equipos acostumbrados a competir por los títulos más importantes del continente también valoran muy positivamente su perfil. Eso significa que, si el interés termina convirtiéndose en una negociación real, la competencia será importante. Y todos sabemos lo que suele ocurrir cuando varios gigantes europeos se interesan por un mismo jugador. Su valor aumenta rápidamente. Por eso algunos consideran que este verano podría representar el momento ideal para actuar. Antes de que el mercado convierta una oportunidad en una operación mucho más complicada. Pero existe una razón todavía más poderosa para pensar que Manu Koné podría triunfar en el Santiago Bernabéu. Su forma de entender el fútbol. No juega para lucirse. Juega para hacer mejor al equipo. No necesita protagonizar cada acción. No reclama constantemente el foco mediático. Su prioridad siempre parece ser ayudar al colectivo. Y esa mentalidad ha definido históricamente a muchos de los grandes centrocampistas que dejaron huella en el Real Madrid. Porque el verdadero equilibrio de un gran equipo muchas veces no aparece en los resúmenes. Aparece en esos pequeños detalles que sostienen todo lo demás. Un balón recuperado. Una cobertura. Una conducción que rompe la presión. Un pase sencillo realizado en el momento perfecto. Ese trabajo silencioso suele ser el que permite brillar a las grandes estrellas ofensivas. Y Manu Koné parece entender perfectamente ese papel. Quizá por eso cada vez son más los madridistas que observan con interés este rumor. No porque esperen un anuncio inmediato. No porque exista una negociación confirmada. Sino porque sienten que su perfil encaja plenamente con la idea de fútbol que el Real Madrid lleva años construyendo. Ahora solo queda esperar. Esperar para comprobar si estas informaciones terminan convirtiéndose en una negociación real o si todo queda en una simple especulación de mercado. Lo que sí parece evidente es que Manu Koné seguirá siendo uno de los nombres propios del mercado europeo mientras continúe ofreciendo este nivel. Y si finalmente el destino termina llevando al internacional francés hasta el Santiago Bernabéu, pocos podrán decir que fue una sorpresa. Porque las grandes historias del Real Madrid casi siempre comienzan igual. Con un rumor. Con mucho silencio. Y con Florentino Pérez trabajando lejos de los focos. Si has disfrutado de este análisis, no te pierdas el contenido que aparece ahora mismo en tu pantalla. Haz clic en la noticia que tienes en pantalla y sigue descubriendo toda la actualidad, los rumores y el futuro del Real Madrid aquí, en El Madridista.